obviamente seguir siendo la discusión, ¿no? Claro. Un tema de conversación. Ya. ¿Sí? Cómprame la máscara de mí. Sí, baratas. No, el video. Parte de un sistema exactamente. Ya estamos. Ok. Bien, bienvenidos amigos de ILS Safework. ¿Cómo están? Buenas tardes. Les saluda Carol Aguilar, gerente general de la empresa ILS Safework, ingeniero industrial de profesión. El día de hoy, antes de comenzar con esta secuencia a paso seguro con ILS Safework, vamos a expresar nuestros saludos de felicitaciones a cada uno de los ingenieros, porque hoy es el Día del Ingeniero 8 de junio, así que para todos ellos un abrazo muy fuerte de parte de todo el equipo de ILS Safework. Un feliz Día del Ingeniero a los que ya están desarrollando esta actividad y también para las personas que están estudiando la carrera de ingeniería y que más adelante ya se van a hacer cargo de desarrollar esta carrera tan interesante en las diversas áreas que existen. Ingenieros de minas, ingenieros industriales, ingenieros químicos, para cada uno de los que están desempeñándose en esta carrera tan interesante como es la ingeniería, un feliz Día del Ingeniero, un abrazo fortísimo para todos y cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a comenzar esta secuencia a paso seguro nuevamente en compañía de una gran persona, un excelente profesional que tiene muchos años de experiencia. Él es colega y su nombre es Herbert. Vamos a presentarlo, vamos a escucharlos para que ustedes también conozcan un poco más acerca de él. Herbert, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto que estés con nosotros. Buenas tardes. Creo que hoy día está programado a tocar un tema importantísimo que es el I+C, pero antes de entrar a tocar este tema, Hay muchas personas que están desempeñando esta carrera, no solamente aquí en la ciudad, sino como lo dice Herbert, están lejos, ¿verdad? Entonces, para todos ellos también un fuerte abrazo y también feliz día, Herbert, para ti. no, gracias, Y para todos, sí, para todos, gracias. Y mientras se van juntando nuestros amigos a la transmisión, les comentamos que también vamos a realizar un sorteo. Para que puedan participar en ese sorteo tienen que hacer un comentario, dejen su consulta, salúdennos, escríbanos en los comentarios utilizando el hashtag
Feliz Día del Ingeniero ILS Safer. Entonces, se los repito nuevamente es el hashtag Feliz Día del Ingeniero ILS Safer. Utiliza este hashtag, déjanos tus comentarios en la transmisión en vivo que estamos realizando y te vas a hacer acreedor a una sorpresa que estamos preparando ahora, que en unos momentos te las voy a comunicar. Y el sorteo se va a realizar el día de hoy a las 6 de la tarde para que estés también atento a nuestro fanpage oficial que es ILS Safer página oficial. ¿Sí? Entonces, recuérdalo, utiliza el hashtag Feliz Día del Ingeniero ILS Safer para que nos hagas llegar tus consultas o tus dudas o los saludos a quien tú desees por el día también del ingeniero. Lo que vamos a sortear por participar tú utilizando este hashtag es que participes en un curso virtual. Vas a participar en un curso virtual y además también vas a tener un descuento del 20% en todos los cursos que tenemos programados para este mes de junio. Así que ingresa a nuestro Facebook o escríbenos un WhatsApp para que te enviemos la programación porque tenemos muchos detalles y muchos cursos interesantes. Además que ahora también en junio ya comienza el PET 6, de eso vamos a comentarlo más adelante. Así que para que ya comencemos, te lo repito nuevamente, el hashtag es Feliz Día del Ingeniero ILS Safer para que participes por el sorteo de participar en un curso virtual en cualquiera y también que seas acreedor del 20% de descuento en cualquiera de nuestros cursos de junio. Bien, entonces ahora sí, ya están conectando. Entonces, vamos a comenzar con este tema importantísimo, muy interesante. Herbert, el día de hoy vamos a tocar qué es el hiperse. ¿Qué es el hiperse, Herbert? Bien, conoce como la base, como el corazón, como la piedra angular de todo sistema de gestión de seguridad. De hecho, cada organización, independientemente si es una empresa pequeña, mediana o gran minería, está en la obligación y en la responsabilidad de implementar un sistema y lógicamente el IPARSE es parte de este sistema, ¿no? Ya, exacto, ¿no es cierto? El IPRC es parte de este sistema. Ahora, ¿cómo saber nosotros cuándo debemos implementar, por ejemplo, un IPRC? ¿Me corresponde hacer un IPRC si soy una empresa pequeña, si soy una empresa grande? De hecho nosotros tenemos un marco legal en Perú. Estamos hablando básicamente de la ley 29783. Bueno, y aquellos que están un poquito más orientados al rubro minero, hablamos de la 024, ¿no? La ley te dice que es una obligación. Y cuando nosotros hablamos de una obligación, simplemente es debe. Entonces... Exacto, una de las modificatorias que hicieron, ¿no? Claro. La modificatoria toda era de Sí. debe en lugar de las otras. Claro, ahora, es importantísimo, como te decía hace un momento, es importantísimo que todas las empresas, los titulares de las empresas, de una forma responsable deberían implementar su IPC, porque uno, necesitamos gestionar la acción preventiva a partir de una evaluación inicial de riesgos. Y para que tú sepas una evaluación inicial de riesgos tienes que empezar haciendo tu IPC de línea base. ¿Okay? Tú como empresario necesitas decidir, ¿okay?, al momento de implementar tus equipos, tus herramientas de trabajo, tu personal, necesitas decidir cómo va la evaluación de tus riesgos. Entonces, el IPRC, como ya es conocido, es una herramienta de gestión preventiva que nos permite a nosotros identificar en tiempo real cuáles son los peligros a los que esté expuesto el trabajador, ¿okay?, que el trabajador sepa cómo los va a evaluar y, lo más importante, cómo los va a controlar, ¿no? Ya, eso está muy bien, ¿no? Y aquí nos mencionabas algo, Gerard, ¿no?, que también es el IPRC línea base. Entonces, implementar lo que es el IPRC en realidad tiene que tener un proceso, Sí, ¿verdad? sí. ¿Cómo comenzamos nosotros a poder implementar ese IPRC? ¿Qué sería lo primero que tendríamos que conocer para las personas que de repente van a desempeñarse en la carrera de seguridad? Algunos nos dicen, ¿cómo sé yo que tengo que hacer un IPRC? ¿Qué es lo primero que tengo que conocer para hacer un IPRC? De hecho, toda organización debe tener una metodología
dependiendo, como te digo, y voy a ser incidente en este sentido, ¿no? La ley no te dice mediana, pequeña o grande minería. En principio, toda empresa debería tener una metodología de gestión de riesgos. Cuando hablamos de una metodología de gestión de riesgos, estamos hablando cuál es la metodología que tú tienes en tu organización para identificar peligros y evaluar los controles. Uno, dos. Es necesario que tú identifiques todos los peligros de todas tus actividades y tus procesos. ¿Okay? Cuando nosotros hablamos de actividades y de procesos, estamos hablando, y eso también es importantísimo, porque cuando tú vas a hacer tu IPRC línea base, tienes que hacer tu mapa de procesos. Tú tienes un proceso. En tu proceso tú vas a tener varios subprocesos. Y en esos subprocesos tú vas a tener actividades. Entonces es importantísimo que todas tus actividades que tú tengas, sean actividades rutinarias o no rutinarias, sepas identificar cuáles son los peligros en los que ustedes están expuestas y lo más importante, cómo vas a hacer controlarlos. Uno. Dos, el IPRC tiene que ser apropiado a la naturaleza de la empresa. Estamos hablando, por ejemplo, ¿no? Si yo soy una empresa que es pequeña, no necesito hacer una metodología que sea un poquito no fácil de entendimiento. Recordemos que el IPRC es una herramienta de gestión preventiva que está orientado básicamente a la línea funcional, y esto también está orientado al personal que hace trabajo en campo. Recordemos que existen tres tipos de IPRC. Exacto. Estamos hablando del IPRC línea base, el IPRC específico y el IPRC continuo. Entonces, esta herramienta debería... Y lo otro es de que debe ser apropiado debería ser razonable en el tiempo, ¿ok? Y lo otro debe ser un proceso sistemático. Cuando es un proceso sistemático, quiere decir de que el IPRC línea base debe ser revisado continuamente. Y ahí tenemos una herramienta de gestión preventiva, que también es el IPRC continuo, que nos da información para que tú vayas actualizando tu IPRC línea base. A veces pasa que nosotros implementamos un IPRC línea base, ¿okay? Y no actualizamos. Y ese es un gran error que muchas organizaciones caen, que muchos colegas también caen. Entonces, si bien es cierto, existen tres tipos de IPRC, pero uno se complementa con el otro. No quiere decir de que uno va a trabajar de manera aislada o como islas, no. Los tres deberían complementarse. Los tres tipos de IPRC. Claro, los tres tipos de IPRC deberían complementarse. Y para hacer como un recuento, entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar la realidad, la situación actual en la que la empresa a la cual pertenecemos está, ¿verdad? Ahí, tú cuando estableces tu IPRC línea base, tu IPRC línea base te permite a ti, por ejemplo, saber cuáles son los peligros de tu organización. Que en sí es la realidad actual. Y así, pues no es lo real. De tu no empresa, podemos mentir cuando hacemos un claro. Aquí te permite, como decía, tiene un ámbito rutinarias. Entonces, para hacer una gestión preventiva de tu empresa, y como yo lo digo siempre, ¿no? Una gestión preventiva es de que tú tienes que tener todos tus peligros bajo control. ¿Ya? Si hay un peligro que no está bajo control, ahí tienes lo que toda organización debería implementar de manera responsable. Y como te decía, ¿no? Te permite definir tu tipo de peligros. Priorizar las actividades de más alto riesgo que tú puedas tener en tu organización. Te permite valorar tus riesgos y en función a eso implementar tus medidas de control. Entonces es importantísimo tener un IPRC. Es más, recordemos que en el IPRC línea base deberían participar inclusive los trabajadores, porque son ellos los que hacen las actividades. Generalmente el IPRC línea base lo hace la línea de mando, pero yo considero que debería armarse un grupo multidisciplinario donde los trabajadores o los representantes de los trabajadores deberían ser parte importante
cuando hacen este hiperc, ¿no? Exacto. Entonces, recordemos y hagamos un recuento para que nosotros podamos hacer un hiper. Lo primero, para comenzar, que tengamos un hiperc línea base. Sí. Es importante y fundamental porque allí vamos a reconocer cada uno de los peligros y riesgos de todo lo que compete en sí el trabajo que vamos a realizar, porque ya tiene que estar de todas las funciones, todas las áreas, todo específicamente de la actividad. Luego de que ya tenemos este hiperc, que cuando uno ya lo plasma de repente en el papel, puede salir, pero es como un pergamino súper largo, ¿verdad? Porque sí está como que más detallado. Sale como una sábana, ¿no? Exacto. Una sábana. También es importantísimo no ser muy burocráticos, ¿no? O sea, a veces nosotros que somos gente de seguridad nos miran mal en ese sentido, porque una vez nos dicen, no, somos muy burocráticos, o sea, hacer lo necesario. Has realizado una información, inclusive tu hiperc línea base te permite decidir como empresa si vas a tomar un especialista para hacer tu evaluación de riesgos. ¿Okay? Como te decía también en su momento, las necesidades de capacitación que tú puedes tener a tu personal. ¿Okay? Y también que te permite el perfil de riesgo de tu empresa. Tú puedes identificar si tu empresa es catalogada como una empresa de alto riesgo o mediano riesgo, y en función a eso establecer tus propios estándares de seguridad. Por ejemplo, yo identifico que tengo peligros de las cuales están inmersas en muchas actividades críticas, entonces yo tendría como organización establecer mis propios estándares en seguridad, trabajos en altura, trabajos en izaje, todo esto que te permite el hiperc línea base, ¿no? Exacto. Algo muy importante es que se debería armar un grupo multidisciplinario, lo voy a decir, ¿no? Donde debería participar el personal, porque es el personal finalmente que sabe más que nosotros muchas veces, porque ellos saben, están directamente involucrados, directamente relacionados con el trabajo. Ellos son de qué se trata la actividad, cómo lo van a hacer, y ellos, más importante, saben cuáles son los peligros a los que ellos están expuestos y cómo los van a controlarlos. Entonces, muchas veces, muchas organizaciones cumplen esto porque la ley así lo exige, pero a veces cae en un saco roto, ¿no? Simplemente lo hace por cumplimiento, pero no. Deberíamos hacer que eso se cumpla, deberíamos hacer que ese hiperc línea base agregue valor, y ese valor debería ser difundido a todo el personal, ¿no? Y lo más importante, debería ser actualizado permanentemente. Exacto, ¿no? Qué importante es que también, aparte de que tal vez solamente la parte que es encargada de la supervisión, que puede ser seguridad, o dependiendo del tamaño del proyecto que estén realizando las demás áreas involucradas, que estén viendo la parte administrativa, no solamente ellos hagan el hiperc, sino que también se puede hacer, como tú lo dices, ¿no? Haciendo participar a la parte directamente involucrada, y generalmente son la parte operativa, ¿no? También hay un gravísimo error, ¿no? Hay muchas organizaciones quienes lideran y quienes hacen el hiperc línea base, la gente de seguridad, que no debería ser así, ¿no? Quien debería liderar en hacer la matriz hiperc línea base es la línea de mando operativa, ¿no? Porque recuerda que ellos son los que hacen el trabajo, ellos son los responsables de la ejecución de un trabajo, y ellos son los responsables que van a ordenar hacer un trabajo a un trabajador. Entonces ellos son los que deberían de tener el liderazgo en hacer. ¿No? Lógicamente tienes a la gente de SEPTI, al ingeniero de seguridad, que es quien te da las facilidades o es un ente asesor, ¿no? Pero lamentablemente en muchas organizaciones, y estamos hablando de todo tipo de organizaciones, lamentablemente se cree que la responsabilidad de esta elaboración recae en el ingeniero de seguridad, que no es así, ¿no? Que a veces es un poco controversial, ¿no? Cuando entramos a ese punto. Bien, entonces para que hagamos un recuento, lo que necesitamos para que tú puedas hacer primero tu hiperc, lo primero, tu hiperc base, y para eso tienes que identificar los peligros, los riesgos a los que están expuestos dependiendo de la actividad que tú vas a desarrollar. Luego de que ya tenemos nuestro hiperc base, también vamos a hacer nuestro hiperc ya específico, ¿no es cierto? El hiperc específico, como te decía hace un momento, tenemos 3 tipos de hiperc. La idea que no es que cada uno se trate de forma aislada, sino que los 3 se complementan y solamente son uno. Tenemos el hiperc específico, pero el hiperc específico más está orientado a la gestión de cambio. Ya. ¿Qué quiere decir? A ver, yo quiero introducir un nuevo equipo de trabajo, una herramienta de poder. Ya. ¿Okay? Quiero optimizar tiempos,
quiero que mi proceso sea mucho más productivo. Entonces se hace un I+C específico. En este sentido, yo tengo que ver, ¿no?, cuáles son los riesgos asociados, inherentes, que me pueda generar este nuevo cambio de esta herramienta, de este equipo, por decirlo así, ¿no? Entonces se hace este I+C y lógicamente en base a tu riesgo residual tú tomas una decisión, porque recuerda en tu I+C, ya hablando un poquito más en la matriz, tú tienes un I+C, tú tienes un riesgo puro o inicial y tienes un riesgo residual. Entonces, en base a tu riesgo residual, tú tomas una decisión si es correcto hacer el cambio, esta gestión de cambio no es correcto. O sea, ¿qué peligros adicionales podemos tener, ¿no? Recordemos que no solamente producción, es importantísimo el tema de la producción, pero que el tema de la producción esté asociado con la calidad de trabajo y lógicamente con la seguridad, cuidando el bienestar de todos los trabajadores, ¿no? Exacto, porque en sí esa es la finalidad de un hiper, pues, ¿no? No es solamente de que, tienes que hacerlo todos los días porque es obligación, porque en realidad es algo que se hace como cada una de las herramientas de gestión para poder cuidar a las personas. Hay muchas empresas, yo he tenido la oportunidad de estar en una empresa minera, una empresa de gran escala, donde tenía todo un procedimiento de gestión de cambios. Y en este procedimiento de gestión de cambios te decía, si tú vas a introducir estamos hablando básicamente de una nueva máquina de trabajo, ¿no? Entonces tú tenías que alinearte a esa gestión de cambios. Y parte de esta gestión de cambios es tu I+C, ¿no? Tu I+C específico. Entonces, y en base a eso el empresario decide, ¿no? Porque no solamente es, no me sirve esa máquina, okay, vamos a poner una máquina que de repente que optimice mi proceso y haga el cambio, no solamente, o sea, tenemos que hacer ese tipo de análisis, ¿no? Que muchas empresas lo hacen, pero muchas empresas no lo van a intentar también eso, simplemente proceden el cambio sin hacer este I+C específico, ¿no? Muy bien, entonces yo creo que con eso ya queda también un poco más claro. Entonces entendamos que sí tenemos los tres tipos de I+C, pero tienen que ir uno de la mano del otro para que también todo sea un poco más sencillo y haya una comunicación como que más fluida entre cada uno de los formatos, por llamarlos de alguna manera. Además de eso también tenemos el I+C continuo, y si quizás ahora no estás viendo una imagen de cómo es un I+C, sí te recomiendo que puedas revisar también la normativa, porque algunos nos preguntan, ¿y cómo será un I+C? ¿Cómo sé yo en cuál I+C tengo que basarme? Porque si bien es cierto, en el anexo 6 del Decreto Supremo 024, en el anexo 7, porque en el 6 nos indican los que es capacitaciones y sí tenemos el tema de capacitar en hiper, porque es importante que las personas conozcan de este tema de I+C. En el anexo 7 nos dan pero, o sea, si nosotros nos vamos a lo que es el sector minero, es como que ya en el Decreto Supremo nos dan con manzanitas qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero si estamos en otro sector, es a veces como que un poco complicado. Dicen, ¿de dónde me baso para que yo pueda hacer una matriz hiper? ¿De dónde lo puedo hacer? Entonces, sí hay un lugar en el que tú puedes sacar esos formatos, y no solamente puedes sacar el formato de hiper, también puedes sacar un ejemplo de cómo hacer un mapa de riesgos o de repente cómo hacer tu plan de contingencia. Entonces es cuestión de que ahora revises un poquito más en esta normativa para que tú puedas revisar y ver cuáles son las recomendaciones que te dan para que tú la puedas hacer. En la RM 050-2013 tú puedes encontrar cada uno de estos formatos. Y en realidad hay hasta 3 formatos o 3 alternativas. Estás en una empresa que es del sector industrial, sea de otros rubros, ¿no? También puedan tener que usarlo, porque a veces nosotros escuchamos todo lo que digan, pero ¿qué pasa con las otras empresas de los otros rubros? Puede ser un instituto, puede ser una universidad, puede ser un taller de costura, puede ser un taller de soldadura o una empresa metalmecánica, pero que se desenvuelve aquí en el sector ciudad, no tanto en las minerías. ¿Cómo hacen ellos o cómo saber ellos qué I+C tienen que aplicar? Tendrían que basarse más que todo en esta RM, ¿no es cierto? Sí, mira,
Es importantísimo, gracias que lo has tocado, en el sector minero, que básicamente está regulado por la 024. Yo pienso que el sector minero como que nos da un poquito más de experiencia y conocimientos. El sector minero de otra manera es mucho más exigente que tiene cada organización. Acá nos mantenemos cerca muchas mineras de gran. ¿Okay? Y tú has mencionado, la ley te da unos formatos de fácil entendimiento para que la gente los aplique en campo. ¿Okay? Pero también es verdad que hay muchas organizaciones que cumplen con lo que te dice la ley, que es lo más mínimo, y hay organizaciones que dicen, no, yo tengo mi procedimiento, mis estándares son mucho más exigentes, ¿okay? Y lo implemento. ¿Okay? Hablando un poquito, por ejemplo, de la 024, ¿no? el anexo 07, que ha sufrido algunos cambios. Por ejemplo, antes el IPRC, el IPRC continuo, para empezar, es el IPRC que se hace todos los días. Ya. Es el IPRC. Para que lo escuchemos y estemos atentos, ¿no? Porque a veces dicen, ¿cuándo hago el IPRC? Ya, ahí está. No, el IPRC básicamente se hace en el lugar de trabajo, se hace todos los días antes de empezar mi actividad. Hay muchos colegas, hay muchos textos donde dicen, sobre todo textos, dicen que, por ejemplo, el IPRC se debería hacer por puesto de trabajo. Yo considero, como lo decía al inicio, ¿no? Ahora, ¿de dónde sale tus...? ¿Por qué? Vamos a hablar un poquito de los PETs. Porque tiene que también, los PETs con el IPRC hablan el mismo idioma, pero el mismo idioma, pero son cosas diferentes. ¿Por qué hacemos nuestro mapa de procesos? Porque el mapa de procesos también es tu línea base o tu input para que tú puedas desarrollar tu línea base. Exacto, así es. Pongan mucha atención en eso que está explicando Oliver, porque algunos solamente dicen Herbert, solamente IPRC, hagamos el IPRC, pero detrás del IPRC claro, todavía hay algo, y es justo esto de lo que nos está mencionando Herbert. Así que, a ver, vamos a prestar mucha atención. ¿Por qué? Porque antes teníamos este formato, era el AST, ¿verdad? Pero en el AST te decía el paso a paso de cada tarea. ¿Sí? Entonces tú tenías un procedimiento ya establecido por la organización, establecido, conocido y entendido por la gente. Entonces como que no tenía sentido que tú ya tengas un procedimiento y vuelvas a hacer el paso a paso en tu formato de tu gestión de riesgos, de tu AST. Entonces con el nuevo cambio de la 024 que ha habido, es de que tú ya tienes tu procedimiento desarrollado. ¿Okay? Tu procedimiento desarrollado ya lo tienes ahí. ¿Okay? Ese procedimiento debe ser conocido y entendido por la gente, eso es verdad. Entonces, lo que vas a hacer con tu IPRC continuo, que lo vas a hacer todos los días, simplemente vas a saber cuáles son los peligros que tú tienes de tu entorno de trabajo. ¿Cuáles son los peligros en tiempo real que tú tienes de la actividad que vas a desarrollar? Porque también es verdad que es muy, muy diferente hacer un trabajo en diferentes escenarios. Por ejemplo, a mí se me ocurre, yo voy a hacer una excavación. Hacer una excavación hablando en minería, hacer una excavación en un sector industrial es muy distinto a hacer una excavación en Tajo Mina. Entonces, este formato, el IPRC continuo, te permite a ti saber cuáles son tus peligros en tiempo real. Por eso es importantísimo que lo haga el equipo de trabajo. La experiencia nos dice que muchas veces, ¿quiénes lo hacen? El IPRC simplemente lo hacen 1 o 2 personas, nada más. Y los demás no. Pero eso es un gravísimo error. Si yo tengo un equipo de trabajo por 10 personas que voy a hacer la actividad de excavación, debe ser liderado por el responsable de la tarea. Entonces nos reunimos todos, ¿okay? Porque en base a conocimiento y experiencia de las 10 personas más el supervisor, hacemos una mejor evaluación de riesgos.
¿Okay? Entonces ahora este formato te permite simplemente tus peligros, ¿okay? Hacer la valoración de tus riesgos, ¿okay? Saber cuáles son tus medidas de control. Sencillo, Exacto. ¿no? Entonces, tengámoslo en cuenta, ahora ya tenemos un poco más claro cuáles son las pequeñas diferencias en sí, porque todo está conectado entre cada uno de los tipos de IPC que tenemos. Para hacer un recuento, primero está el IPC base, el IPC específico y el IPC continuo. Y para cada uno de ellos lo que tenemos que hacer es reconocer los peligros, identificar los riesgos, identificar el peligro, ver lo que es un peligro, que es un riesgo y también establecer sus medidas de control. Ahora también que la experiencia nos dice, ¿no? Que lamentablemente hay muchas organizaciones y hay muchos supervisores en la línea operativa que priman la producción antes que la seguridad. Entonces, y todavía te lo digo, yo lo he vivido donde hay parces continuos que lo hacen en la mañana antes de la jornada de trabajo, lo hacen cuando toman desayuno. A veces dicen, no, vamos a ganar 5, 10, 15 minutos, pero en realidad ¿estamos ganando tiempo? No estamos ganando tiempo. Entonces hay gente que ya trae el parse ya hecho, ¿no? Entonces, más prácticos, pero en sí no está mal, debería porque ser. tú tienes que saber, o sea, yo hago la actividad bajo este escenario, entonces yo tengo que saber cuáles son los peligros de mi entorno de trabajo. Si bien es cierto, de repente el trabajo en sí que voy a hacer es el mismo, el procedimiento en sí es el mismo, la actividad, pero lo que te varía son los peligros de tu entorno de trabajo. Por eso yo siempre digo, la fotografía real del tiempo es que te permite hacer este parse, ¿no? Qué bonito, ¿no? Escuchar eso. La fotografía real y el tiempo, exacto. Claro. Entonces, lo que tenemos que hacer también nosotros, si somos supervisores de seguridad, bueno, inculcar un poco más, ver los temas y la forma de identificarse un poco más con el tema de seguridad y que entiendan que esto es más que todo por la protección de cada uno de ellos. Y si estamos Parse continuo no me daría valor, pero eso es mentira, es falso. Si nosotros vamos a dedicarle un tiempo estimado prudencial, porque también es necesario que la producción, es necesario, sí, es necesario que tú producir, ¿ya? Pero si nosotros hacemos un IPARCE a conciencia como debe ser, nos va a agregar muchísimo valor. ¿Por qué? Porque a ti, como trabajador, como grupo de trabajo, como supervisor, te va a permitir, al momento de realizar tu tarea, cuáles son tus peligros por los cuales tú te has expuesto. ¿Cuáles son tus riesgos? ¿Okay? Te va a permitir hacer la valoración de tus riesgos, implementar tus medidas de control y tener un riesgo residual. Y en base al riesgo residual tú tomas una decisión si empiezo o no empiezo a trabajar. ¿Okay? Y en la parte de abajo te dice la secuencia lógica de implementación de controles. Ahí también hablaba con muchos colegas. Si tú en tu anexo 7 vas a identificar tus peligros de forma desordenada, en la parte de abajo donde te dice la secuencia lógica de implementación de controles, tú tienes que poner cuáles son tus primeros controles para que tu área de trabajo sea segura. Y este formato también te permite a ti que si el supervisor viene, te va a decir cuál es la acción correctiva que él está recomendando. Y es importantísimo que cada trabajador participe y da fe de su participación con su firma. Es más, este documento tiene implicancia legal en un accidente. Esto es muy cierto. El IPRC tiene, claro. Y no solamente el IPRC, ¿no? Sino el resto de documentos que nosotros utilizamos, tiene implicancia legal. Es claro, muy cierto. Bueno, yo he tenido la oportunidad de participar en muchas investigaciones. Bueno, he tenido la oportunidad de que cuando eran accidentes de alto potencial utilizábamos la metodología ICANN, que es una herramienta que sí te lleva a ver cuáles son la causa raíz de este accidente, ¿no? Entonces, cuando tú haces una investigación, este documento del IPARCE tiene implicancia legal y lo primero que se pide es tu IPARCE para saber si el peligro, el cual estuvo como fuente de energía que hizo que ocurriera el accidente, estuvo o no estuvo identificado en tu formato, en tu IPARCE. Entonces es importantísimo esto, ¿no? Muy bien, entonces,
Sepamos, para que ya también podamos ir culminando con el tema de lo que es el IPC, lo primero y entender que es importante, que tenemos que hacer también un mapeo de procesos, ¿no es Sí, cierto? mapa de procesos es importantísimo. O sea, tú en tu mapa de procesos vas a saber, vas a identificar todas las actividades rutinarias de tu proceso. Entendamos bien eso, porque tú tienes un solo proceso, pero de ese proceso tienes varios subprocesos, y de esos subprocesos tienes varias actividades. Entonces tú vas a decirme, pero una actividad no rutinaria es una actividad que no está identificada en tu subproceso. ¿Me dejo entender? Entonces, Ahora, eso es importantísimo. Es importantísimo que nosotros lo identificamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tal si ponemos un ejemplo para que podamos identificar qué es una actividad rutinaria, qué es una actividad no rutinaria? Como para que las personas que nos están viendo puedan dibujar, digamos, ese esquema que ya tú y yo lo tenemos aquí, como para que ellos lo puedan visualizar un poquito más, ¿no? Una actividad rutinaria es aquella que está identificada en tu mapa de procesos y es parte inherente de tu proceso en sí, ya sea de tus subprocesos o actividades. Una actividad no rutinaria es aquella actividad que en algún momento lo puedes hacer, sí, pero esta actividad estuvo identificada en tu diseño y planificación de tu proyecto. No estuvo identificada. Sí, no estuvo identificada en tu diseño de tu proyecto, por decirlo así, ¿no? Que en alguna vez es necesario hacerlo, sí, lo vamos a hacerlo. Pero si yo planifico mis actividades, y más aún todavía si es una actividad de altísimo riesgo, y voy a planificar esa actividad, entonces tengo que desarrollar mi procedimiento. Pero muchas veces no planificamos nosotros bien las actividades. Y la ley te permite, te dice, ¿no? Una actividad no rutinaria, ¿puedes hacerla? Sí, puedes hacerla. Te dice, para eso, ahora te dice el AST. Y eso va acompañado de tu IPC contigo. ¿Ok? Pero si tú haces un IPC, perdón, tú haces una actividad no rutinaria una sola vez, sí, porque eso ya pasa a ser rutinario en tu mapa de procesos y deberías implementar un PETS, ¿no? O PETS, es que en sí esto abarca muchos Claro. temas, ¿no? Para que nosotros podamos ir tocando. Yo creo que sobre los PETS podemos hacer otra transmisión también para que Sí. las personas entiendan un poco son más. Son dos cosas distintas, perdón que te corte, Carol, pero que hablan el mismo idioma. Porque el IPC básicamente te permite hacer la jerarquización, te permite hacer la gestión de riesgos en cuanto a la valorización de tus riesgos, ¿no? Alto, medio, bajo. Claro. Pero el procedimiento en sí, tu PET en sí, es fácil. La ley te dice, el texto te dice responde a la pregunta de cómo vas a hacer tu actividad de manera segura y correcta. O sea, cuál es el paso lógico y secuencial que tú vas a desarrollar tu tarea, ¿no? Entonces, hablan el mismo idioma, sí, ¿okay? Pero son cosas distintas. Pero en tu mapa de procesos debería estar igual los dos. Exacto, debería estarlo. Bien, Herbert. Entonces, ahora, para que nosotros podamos hacer solamente como una recomendación, ¿qué recomendaciones podrías dar a las personas para que puedan implementar un poco más de ese tema del IPC, que lo puedan desarrollar, o si tienen que tener algún paso en específico para que ellos puedan ver el tema más de lo que es el IPC, que ahora lo estamos tratando de una forma general, porque en sí el espacio es corto. Nos gustaría quedarnos conversando más acerca de esto, pero sí, como en resumen. Ya casi para finalizar, yo te diría como experiencia, primero este formato, o como lo llamamos nosotros el IPC, esta herramienta de gestión, debería ser de fácil entendimiento para el personal. Exacto. Nosotros, como gente de seguridad, tenemos un rol. Eso, la verdad que muchas organizaciones piensan que el trabajo de seguridad recae en el ingeniero de seguridad, es totalmente equivocado, ¿no? Recordemos que muchas organizaciones así lo establecen, ¿no? La responsabilidad de seguridad es del operativo en sí. Nosotros somos un ente asesor, somos un área que de soporte, cumplimos roles distintos. El rol de nosotros, yo una vez aprendí dos cosas básicamente. Está en asesorar a la línea funcional en la gestión de riesgos y educar y entrenar a la gente sobre la gestión de riesgos. Entonces, no quiere decir que yo voy a liderar en hacer un IPC en campo, no, pero sí parte de mi trabajo, mi rol que yo tengo como prevencionista es educar a la gente en la gestión de riesgos. Importantísimo. Ahora, si yo te aseguro, acá hacemos un grupo de trabajo, ¿okay? Hacemos
por todos los integrantes, hacemos una misma actividad, la valoración de riesgo va a ser totalmente distinta. Eso es cierto, porque Porque hay es algo criterios hay y criterios criterios. distintos, es algo Exacto. subjetivo. Entonces yo pienso que como prevencionistas, como supervisores, lo que debemos enseñar a la gente, lo que debemos educar a la gente, es básicamente que ellos sepan identificar cuáles son los peligros de su entorno de trabajo, que definan las características de sus peligros y lo más importante, que ellos sepan cómo los van a controlar. Eso es importante, nada más. Identificarlos, definir sus características y cómo los van a controlar, independiente de la valorización, porque eso, como te digo, es algo subjetivo y por la experiencia que yo he tenido, te digo, ponemos 2 o 3 grupos y la valorización es totalmente distinta. Exacto. ¿No? Pero siempre y cuando lo entendamos de la manera adecuada, entonces vamos a poder establecer también medidas de control adecuadas para que todos podamos estar en un ambiente de trabajo mucho más tranquilo, donde no hayan accidentes y que seamos también más felices. Claro, ¿no? ahora, has tocado el tema de las medidas de control. Las medidas de control es importantísimo. Yo, en estos más de 12, 13 años de experiencia que tengo, y casi que la experiencia es en el sector minero, hay 2 tipos de medidas de control, ¿no? Medidas de control operativas, lo llamamos así. Las blandas y las duras. Escuchemos esto con mucha atención. Las blandas y las duras. Quizás algunos ya lo han escuchado, pero para otros quizás es algo nuevo. Pero es un tema muy importante. Te aseguro que cuando escuches cuáles son las blandas y las duras, te vas a dar cuenta de que sí, quizás sí sabías cuáles eran desde hace mucho. Por ejemplo, alguna vez tuvimos una experiencia donde había una vía que tenía una finalización y un barranco. ¿Ya? Entonces yo recuerdo que en ese entonces un jefe mío me dice, pon una barrera de control. Entonces generalmente uno va por lo más fácil y tú pones simplemente una de color rojo. La cinta de color rojo es una barrera débil. ¿Por qué? Porque el trabajador viene, ¿ok? Y nosotros somos probados, simplemente la viveza, simplemente levanta la cinta y se pasa. Por debajo. Por debajo es la cinta, es una medida de control débil, pero si yo pongo unas vermas de seguridad que no va a permitir que ninguna persona ingrese, que ningún vehículo ingrese, esa es una barrera dura. Entonces, las barreras duras estamos hablando en la jerarquía de controles de los 3 primeros: eliminación, sustitución y controles de ingeniería. Y lo último, ya estamos hablando de lo que es las medidas de control administrativas y lo que son FPs, ¿no? Entonces, y algo muy importante, ¿no? Si yo enfoco mis medidas de control a eliminar mi peligro, estoy eliminando toda exposición a riesgo. Entonces, las medidas de control también deberían ser medibles y cuantificables. Deberían ser específicos a tu peligro que tú vas a controlar, ¿no? Exacto. A veces nos llenamos con medidas de control, capacitación, pero no. Por ejemplo, alguna vez una medida de control nos decía, ¿no? Y eso también es subjetivo, las medidas de control, en el sentido, en toda la vía coloquen vermas de seguridad. Pero para mí puede ser una verma de seguridad 1 metro, para ti puede ser 1,5 metros. Para otro colega puede ser 2 metros. Pero si yo digo medible y cuantificable y te digo, las vermas de seguridad deben ser de 1,20 metros en todas las vías, el 1,20 metros yo lo puedo medir. Entonces, tenemos que orientar las medidas de control en ese sentido, ¿no? Y lo último son las capacitaciones, el tema de los EPPs. El tema de los EPPs, muchas veces orientamos las medidas de control a los EPPs, pero en sí, el hecho que yo utilice guantes no va a evitar que golpee, no, simplemente me va a minimizar el impacto de golpe, nada más. Exacto. Entonces recordemos, para que ya hagamos también un recuento, las medidas de control, que son eliminación, sustitución, control de ingeniería. Esas son las duras. Exacto, control de ingeniería, control administrativo y por último los EPPs. De estas 5 que quizás tú ya las habías escuchado antes, se dividen en 2 que son las duras y también las otras que son las blandas, ¿no es cierto? Claro, que la ley no te dice, o sea, la ley no hay ninguna norma técnica peruana. Pero es, digamos, como que lo vamos considerando. Lo vas considerando en base a los conocimientos o la experiencia que vas teniendo, ¿no? Exacto. Y entonces, para que ustedes también ya lo tengan de alguna manera, entonces es importante que tengamos cuáles son estas medidas de control. Ya sabemos qué es un I/C, sabemos también cuántos tipos de I/C existen e incluso hemos hablado de quiénes participan en la elaboración de este I/C. Esperamos que esa transmisión haya sido también de mucho interés. Quizás tengas algo más que quieras aportar, Gerber, para que ya también podamos terminar. No, simplemente tú hace un momento hablaste del tema de gestión de talento humano. Y lo que es gestión de talento humano está netamente lo que es la capacitación. Y ahí también hay muchos supervisores que capacitan, ok, me parece excelente, ¿no?
pero no cerramos el círculo. El círculo es que tú tienes que hacer que tu gente te entienda y ese entendimiento tiene que ser plasmado en el campo. Exacto. Porque a veces tú capacitas a tu personal, ok, está bien, perfecto, y te olvidaste de eso, pero no, tienes que hacer que la capacitación se vea reflejada en el campo y que se cumpla el campo en lo que tú has capacitado, porque si no, no tiene sentido. Caería como que está corrupto, ¿no? Caeremos al roto muchas veces. Exacto. ¿no? Por eso el compromiso es importante y también que sigamos claro, que hagamos el seguimiento para que sepamos si esto realmente está funcionando o no está Claro, funcionando. como te decía, el IPARCE línea base te prioriza tu gestión de capacitación, o sea, para eso es importantísimo, ¿no? ¿Cuál es el ámbito de la capacitación que tú vas a dar? Eso es muy importante, o sea, el ámbito de la capacitación que le vamos a dar, porque como lo mencionábamos al inicio, independientemente del tamaño de la empresa en la cual nos estemos desempeñando o a la cual dirijamos, vamos a tener peligros en todas las empresas vamos a tener peligros, pero va a depender de cuál es el rubro que tú tienes para que puedas implementar un hiper de la forma adecuada. Y si no sabías qué formato utilizar, ya sabes que puedes revisar la RM050 para que puedas tener una noción, porque la ley lo que te da son simplemente recomendaciones, no Lo significa... básico, ¿no? Te dice, esto es lo básico que debes de cumplir. Que yo con lo básico lo cumplo, ¿no? Pero también hay organizaciones que cumplen lo mínimo necesario y son mucho más exigentes, ¿no? Es válido, ¿no? Pero yo pienso en las organizaciones que son chicas, ¿no? Las organizaciones que son chicas, son pequeñas, empezar por algo más sencillo, por algo mucho más fácil, ¿no? Y que sea de fácil entendimiento para la gente, sin mucha ciencia, ¿no? Exacto, entonces hagamos las cosas de forma práctica, pensemos en cuando hagamos cualquier documento de gestión, pensemos en que no solamente lo vamos a leer nosotros, sino que también lo van a leer otras personas y que tiene que ser muy entendible. Es importantísimo para que tú tengas para que implementes todo tu IPARCE, tu matriz de IPARCE, empezar por un procedimiento, ¿no? Un procedimiento de gestión de riesgos. Y ahí tú implementas tu metodología de gestión de riesgos, ¿no? Es importantísimo eso. Este tema de la seguridad realmente es muy importante, entonces nos gustaría quedarnos conversando y conversando. La verdad es un tema diciendo, interesante. ajá. A lo mejor podemos programar una capacitación netamente de 8 horas de IPARCE. Por supuesto que sí, yo creo que sí. Y podemos tocar a amplitud ese tema, ¿no? Así es, y además aparte de eso les recordamos que también tenemos el curso de IPARCE que lo vamos a dar el día. ¿Qué día vamos a dar? Si me pueden ayudar. ¿Qué día es el curso de IPARCE? Lo tenemos aquí en la ciudad de Arequipa. Bueno, en un momento nos pasan la fecha y se las repito para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Y también, como lo dice Herbert, podemos organizar, estén atentos a nuestro Facebook para que ustedes puedan revisar la fecha exacta y que podamos tener ya un curso intensivo con ustedes y aclaren cada una de sus dudas en lo que es el tema de IPARCE. Muchas gracias, Herbert, por haber estado. Gracias a ti, Carlos, por la invitación. Aportar siempre, ¿no? Un poquito, y bueno, yo estuve inmerso en este mundo de lo que es el de la seguridad años, y si yo puedo aportar en estas entrevistas, simplemente con que la gente llegue a su casa sano y salvo, tal como ha salido ideal, ¿no? Gracias a ti, Carlos, por la invitación. Muchas gracias, Herbert. A todos los amigos de ILS Safeboard, nos vamos a despedir en unos minutos. Recordarles que si participas en el sorteo utilizando el hashtag Feliz Día del Ingeniero ILS Safeboard, dejando tus comentarios, enviándonos un correo, escribiéndonos al WhatsApp, vas a entrar al sorteo para que puedas tener un curso virtual gratuito, además del 20% de descuento en cualquiera de nuestros cursos del mes de junio. Y recuerda que también vamos a tener, seguimos con lo que es el diplomado e inicia el PET 6, vamos a iniciar con el PET 6, que es el último tema de ahora, que para los que saben el diplomado, pero también en este PET 6 vamos a tocar temas interesantes, porque vamos a ver lo que es seguridad basada en el comportamiento, que ya es el sábado que viene. Al siguiente sábado vamos a ver liderazgo y motivación, pero también vamos a ver lo que es el coaching aplicado a la seguridad, así que te vamos a dar herramientas importantísimas utilizando lo que es el coaching y también la programación neurolingüística para que tú como supervisor de seguridad o como colaborador encuentres estas herramientas que no solamente te van a servir en el campo laboral, sino también en el campo personal. La siguiente sesión va a tratar acerca de lo que es el sistema de gestión de seguridad y también vamos a hablar ya para terminar de lo que es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Así que este PET 6 va a estar pero muy interesante, te recomiendo que te inscribas. Pídenos informes a nuestros números, puedes escribir al WhatsApp que es el 95 825 49 27 para que estés más informado acerca de esto. Y recordarte, como lo mencionábamos hace un momento, el 13 de julio es el curso de IPARCE que lo vamos a dar aquí en la ciudad de Arequipa.
así como lo mencionó Herbert, un tema muy importantísimo. Así que el 13 de julio es el curso de IPC y es más, es gratuito, ¿verdad? Es gratuito y se va a desarrollar en 4 horas para que tú puedas hacer las consultas y puedas revisar los formatos junto con nosotros y cada uno de los que hemos hablado el día de hoy. Bien, te recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. En todas nos encuentras como ILS SafeWord y nos vemos hasta una próxima oportunidad. ¿Sí? Muchas gracias No, Herbert, gracias a por ti. habernos Gracias a ti, acompañado. Carmen. Nos vemos, hasta luego.